Estamos conversando con Fernando Villavicencio, asambleísta nacional electo. Le preguntaba, ¿cuánto de lo que usted ha publicado, por ejemplo, se ha podido comprobar, sancionar? ¿Cuánto queda por hacer si en verdad un gobierno quiere transparentar si jugaron o no con el petróleo ecuatoriano? Una de las grandes propuestas que acaba de aceptar Guillermo Lasso es esta, la lucha frontal, radical en contra de la corrupción y la impunidad. No solo Steffi y ecuatorianos en el gobierno de Correa y Moreno. Esto es muy importante. Yo le he planteado al candidato Lasso que un observatorio ciudadano de transparencia que se conforme en este país, que trabaje de forma conjunta con la Comisión de Naciones Unidas, investigue 30 años, al menos los últimos 30 años, empezando por el feriado bancario. Es decir, el país debe saber qué pasó en el feriado bancario, aunque ya nosotros publicamos en este libro, que es de conocimiento público, un informe de una comisión especial formada por el propio Rafael Correa, donde establece que uno de los principales responsables del feriado bancario fue su primo, Pedro Delgado. Eso consta aquí en este libro donde está el informe. Pero yo le he planteado a Guillermo Lasso que vayamos a hacer un informe integral sobre el feriado bancario, y me ha dicho que sí. Y esa para mí es una respuesta que tranquiliza al país. Pero en este marco de la investigación de la corrupción está su inquietud, Steffi. Uno de los mayores negociados de la historia de este país es el cometido con el petróleo ecuatoriano entregado a China. El país ha perdido desde el año 2008 hasta la fecha aproximadamente 5.000 millones de dólares al entregarles nuestro petróleo a precios inferiores a los del mercado. Se han robado $4 por barril. Por eso le he planteado a Guillermo Lasso que se revisen los contratos con China y Tailandia y se investigue la posibilidad de que esa deuda contratada con China sea ilegítima. Y Guillermo Lasso me ha dicho: Fernando, ni un barril de petróleo a los chinos durante mi gobierno. Esto en el tema de la lucha en contra de la corrupción. Ahora, eso también, recuerde usted que cuando se criticaron también desde este gobierno, el actual, los contratos que se dieron con China, luego se dijo que esa era la modalidad, que todavía, de hecho, siguieron haciendo ciertos contratos que seguían comprometiendo el petróleo ecuatoriano y bajo esas mismas modalidades, otras en secreto, porque recuerde usted que pusieron con la modalidad de reservado también para que no se conozcan, por ejemplo, las condiciones de los acuerdos de 4 partes, como les llamaban. Pero en las investigaciones petroleras que ha venido denunciando usted, insisto en esto porque es desde hace muchos años, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto cree que ha incidido para que no haya mayores resultados? El que, por ejemplo, el 56% de los funcionarios de este gobierno, del gobierno de Moreno, del propio gabinete, fueron en su momento funcionarios del anterior, del gobierno de Correa. El 70%, Steffi, el 70% de funcionarios del gobierno de Moreno fueron funcionarios del gobierno de Correa. Son correístas. Es decir, si aquí no se ha investigado la corrupción del correísmo, es porque los correístas están tomados, el gobierno de Moreno en su gran medida. En el tema petrolero no se ha investigado absolutamente nada. Por eso, si no cambiamos este tema, si no revisamos los contratos con China e investigamos a los responsables, y algo muy importante, ¿qué hacía el señor Andrés Arauz cuando se negociaban los contratos con China? Pues él era miembro de Semplades y miembro del comité de deuda que aprobaban las líneas de crédito con multilaterales y con los propios chinos. Mire, Steffi, yo quiero advertir al país que este rato acabamos de confirmar con cifras el fraude de la explotación petrolera en el Yasuní, que sirve exclusivamente para pagar la deuda a los chinos. ¿Fraude por qué? ¿Por cuánto ofrecieron sacar y cuánto realmente están produciendo esos campos? Exactamente. Los correístas, incluyendo el señor Arauz, que era miembro de Semplades, señalaron que las reservas probadas en el bloque ITT y en el bloque 31 eran de 1.600 millones de barriles y que iban a producir el año 2020 220.000 barriles diarios. Aquí está la realidad oficial, ecuatorianos. Están produciendo 58.000 barriles diarios.
Es decir, debían producir 220.000 y están produciendo 58.000. Y mire las reservas, 458 millones de barriles. Ahora, como asambleísta, propone investigar 30 años de corrupción. Suena bastante hablar de investigar todo el feriado bancario con comisiones de investigaciones, ojo, que en su momento se hicieron. Luego que no quisieron hacer nada con eso es otra cosa. Pero ¿cómo plantea usted hacerlo para que no queden anuncios de campaña? Digo, hacerlos desde la asamblea, porque usted va por cuenta propia, no hay ni siquiera un bloque, es uno solo. ¿Cómo lograr esa sinergia, asamblea, gobierno, profiscalización, con una asamblea que va tan dividida a ponerle trabas en la fiscalización? Bueno, Steffi, casi solito investigué desde el periodismo y solito hice verano, como dicen, una golondrina no hace. Pues yo lo hice y lo vamos a hacer. Por eso el planteamiento a Guillermo Lasso es que se garantice un acuerdo de todos los poderes del Estado para enfrentar la corrupción y la impunidad, para investigar este y otros casos. Y públicamente ayer en su cuenta de Twitter, Guillermo Lasso ha dicho que sí, y anoche hemos conversado, he dicho que asume todas estas propuestas, en particular, y las que son muy importantes, convocar, Steffi, en los primeros 100 días a una consulta popular. Mire lo que acaba de hacer anoche la Asamblea. Anoche esta asamblea corrupta, que tiene y merece el desprecio del 98%, anoche la asamblea confirmó que los correístas y los morenistas son parte de una misma estructura. Anoche la asamblea impidió avanzar a un informe para disolver el Consejo de Participación Ciudadana, este espacio, este infiernillo donde nació la dictadura de Correa, y también para avanzar a un parlamento bicameral. Por eso le he planteado al candidato Guillermo Lasso: vamos, Guillermo, a una consulta popular los primeros 100 días. ¿Para qué? Para disolver, para eliminar esta asamblea corrupta y levantar un parlamento bicameral pequeño. Y ese parlamento bicameral, con las facultades de designación de autoridades que tenía el Consejo de Participación, que es lo que usted plantea, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cómo se propone que se defina si Senado, Cámara de Diputados tienen las funciones de designación y las de fiscalización, que no se le puede limitar a ningún asambleísta que tiene bajo encargo del pueblo fiscalizar? Mire, primero cifras, porque a mí me encanta hablar con cifras, no sé si hay cámara, pero estamos hablando aquí, este es el resultado de más de una década de la operación de esta asamblea. 704 millones de dólares le costó al pueblo ecuatoriano la operación de la asamblea correísta chavista en la última década. ¿Cuánto aprobaron? Aprobaron 62, 63 leyes, es decir que tenemos las leyes más caras de la Vía Láctea. 11.5 millones de dólares nos cuesta cada ley. ¿Cuántos ministros, cuántos funcionarios, Steffi, fueron fiscalizados durante el gobierno de Correa? Cero. Es decir, esta asamblea tiene que irse a su casa, incluso a la que yo he sido electo, porque no voy a permitir y no vamos a permitir los ecuatorianos que aquí solo se cambien de huéspedes. Si no cambiamos esta estructura por un parlamento bicameral, Steffi, el Senado de la República, el nuevo Senado de la República, tiene que ser un Senado de lujo, éticamente de lujo, con altísima calidad moral, ética y académica. Un Senado con no más de 25 representantes elegidos de la diversidad social, política, geográfica de este país, y una Cámara Baja pequeña. En total no más de 70 parlamentarios, Steffi. 137 estamos viendo. Con 700 millones podíamos haber construido una nueva central hidroeléctrica sopladora, incluso con los sobreprecios correístas. Si no cambiamos la asamblea, aquí no va a pasar nada. ¿Y por qué para lograrlo usted propone que el camino sea una consulta? Digo, ya hemos visto qué pasa cuando critican lo que se hizo en los anteriores gobiernos, pero finalmente lo han ido dejando intacto en ley, un gobierno tras otro. ¿Por qué ha dicho usted que esta podría ser la última oportunidad para cambiar este país y cree que es necesario hacerlo a través de una consulta popular como un mecanismo para preguntarle al pueblo ecuatoriano? El soberano, el pueblo ecuatoriano, de forma rápida, en una consulta los primeros 100 días, tiene que decirle sí a estas propuestas y otras que vendrán de la ciudadanía. Sí a echar abajo esta asamblea corrupta, a levantar un parlamento bicameral con no más de 70 legisladores. Sí a definir un nuevo modelo de desarrollo, Steffi. El país tiene que decidir
si quiere tomar oro líquido o quiere tomar agua. Por eso la pregunta trascendental es extender esta victoria del 80-20 de Azuay a nivel nacional, no a la minería a cielo abierto. Por eso yo planteo, y Guillermo Lasso me ha dicho, Fernando, acepto tu propuesta de convocar a una consulta popular para que el país defina si está o no de acuerdo con la extracción minera a cielo abierto en las fuentes de recarga de agua y también en las zonas y áreas protegidas. No podemos privilegiar, Steffi y ecuatorianos, la extracción minera. Yo no estoy en contra de la minería, pero no es posible hacer minería junto al río Napo o en el Cajas, donde están las más ricas fuentes de agua. El país necesita el agua. Yo creo que los empresarios mineros beben agua. Estas son preguntas trascendentales, Steffi, y este no es un problema ideológico de izquierda y de derecha. Aquí no hay neutrales. Yo soy de izquierda. Y este izquierdista, con miles y millones de izquierdistas, vamos a votar por Guillermo Lasso e impedir que los que allanaron mi casa, que asesinaron, que persiguieron, que destruyeron el Yasuní, ganen las elecciones. Son las propuestas de Fernando Villavicencio, ahora asambleísta nacional electo, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7:14. Vamos a una pausa.